Con esa introducción comenzamos nuestra ventana especial de hoy martes 27 de octubre del 2020. Una ventana especial, una ventana donde vamos a estar hablando, conversando y aprendiendo acerca de un acontecimiento muy especial que ha marcado la historia de la iglesia cristiana, que ha marcado la historia de muchos pueblos y también nuestra vida. Y estamos hablando nada más y nada menos de la Reforma Protestante. Así que en esta ventana especial vamos a hablemos de Reforma y hablemos también de música. Y es por eso que tenemos con nosotros al reverendo doctor Julio Vargas Vidal, pastor ordenado de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, que está adscrito a nuestra iglesia, y también nuestro hermano, nuestro compañero, nuestro amigo y teólogo, que está inmerso en todo lo que es ese haber de liturgia, de teología y de música religiosa. Así que, pastor, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros. Amén, muchas gracias, Dios le bendiga, pastor, y a todos los que nos están escuchando y viendo en esta tarde, casi noche. Amén, amén. Queremos dar la bienvenida a ustedes, hermanos y hermanas, iglesia, amada iglesia, y a los compañeros y compañeras que nos están mirando desde otros pueblos, otros países, otros lugares, otros contextos. También en esta tarde vamos a estar haciendo un tipo repaso de lo que ha sido y de lo que es la Reforma Protestante para cada uno de nosotros y también para nuestra tradición metodista y wesleyana. Así que, hermano y hermana, amárrese bien el cinturón. Vamos ya mismo a comenzar y queremos primero que todo orar y darle gracias a Dios por este momento importante en la vida de la iglesia y sobre todo porque el Señor nos permite estar un día más aquí reunidos y reunidas en esta ventana. Así que vamos a estar en oración, hermanos y hermanas. Señor, te damos gracias por la maravillosa oportunidad de estar de pie, de estar vivos, Señor, de disfrutar de la vida. Gracias por el regalo de la vida, Señor amado. Qué bueno es poder saber, Señor, que tú nos has acompañado y nos has sostenido durante todo este día. Y ahora nos disponemos, Señor, a seguir en comunión contigo, seguir, Padre amado, en conexión contigo, en conexión con la iglesia a través de esta ventana especial, Señor. Queremos aprender, queremos, Señor, crecer, queremos ver la historia, Señor amado, desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva, Señor, que nos reta, que nos desafía a hacer cosas buenas, cosas agradables y cosas, Señor, que redunden en que tu reino se esparza por toda la tierra, Señor amado. Te pedimos que tú seas con el reverendo Julio, seas con nosotros, con este equipo de producción, Señor, y con todas las personas que ahora mismo se están conectando, las que se conectarán más adelante y otras que en la noche o en otro lugar o en otro día estarán viendo esta ventana especial, Señor. Que tu bendición les alcance y todo esto lo hacemos para tu gloria y tu honra. Recíbela, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. La carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, dice de la siguiente manera. Estoy leyendo en la versión Reina Valera del año 1995. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dicho sea de paso, ese texto bíblico, Romanos 12:2, es el texto que nuestra iglesia escogió para el año 2020 y la escogimos en la versión traducción del lenguaje actual, que la tenemos aquí delante de nosotros, que dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno y perfecto y agradable a Él. Amado y amada, ¿alguna vez usted se ha puesto a mirar una pared de su casa? O vamos a decirlo desde afuera,
ha mirado la fachada de la casa y ha dicho, yo creo que es tiempo de una reforma. Yo creo que es tiempo de darle un retoque. Yo creo que es tiempo de cambiar la pintura de la casa. Yo creo que es tiempo de remodelar, de hacer algo distinto. Tal vez ya no me gusta el color, tal vez las incidencias del tiempo lo han afectado en la pintura. Tal vez ya usted quiere un cambio en su vida. Ha dicho, es tiempo de reforma, es tiempo de cambiar, es tiempo de renovar. Nos ha pasado a todos con nuestros hogares. Incluso algunos hasta lo han hecho con su físico. Algunos dicen, ya yo creo que no aguanto más tener soportando este peso, yo creo que es un tiempo para cambiar, voy a hacer ejercicio, voy a hacer dieta, voy a perder ciertas libras, como parte de ese proceso de reformar, de cambiar y vivir una vida un poco más saludable. También está el aspecto emocional, el aspecto de uno como ser humano, los valores, las convicciones. Muchas veces uno está buscando satisfacer sus necesidades y de momento uno se ve que está inmerso en vicios, que uno está inmerso en distintas maneras de pensar y usted dice, es tiempo de hacer un alto, es tiempo de hacer un giro a mi vida. Ya estoy dando tumbos por ahí y yo quiero coger la vida en serio porque solamente tengo una. Y mucha gente hace cambios, hace ajustes, hace reenfoque de su visión de vida, de su propósito en la vida y cambian y mejoran y les va bien. Hermano y hermana, yo creo que en este tiempo en que nos encontramos, es tiempo que también nosotros hagamos una reflexión sobre los cambios que hay que hacer, no solamente en el mundo, en el gobierno, en la política, no solamente, ¿verdad?, en el exterior, también hay que mirar hacia adentro. Como dice el apóstol Pablo, no se conformen, hay que renovar el pensamiento, hay que cambiar la manera de pensar. Y yo creo que es tiempo propicio y adecuado de nosotros y de nosotras hacer esa reflexión y renovarnos y cambiar para ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos. Estamos en el mes de octubre y el 31 de octubre en la iglesia cristiana se conmemora la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, porque fue un 31 de octubre del año 1517 en Alemania que el sacerdote católico Martín Lutero martilló un documento impreso que contenía 95 argumentos, 95 enunciados, 95 tesis que él entendía que la iglesia debía atender, que la iglesia católica en ese momento debía atender, porque eran 95 razones de renovación, de reforma, 95 asuntos que debían atenderse para tener una iglesia que fuera bíblica, una iglesia que fuera pertinente a la realidad que ellos estaban viviendo y una iglesia que verdaderamente reflejara el amor de Jesucristo. Es por eso que todos los 31 de diciembre, todos los 31 de octubre conmemoramos la Reforma Protestante. Pero aquellos que hemos tenido la oportunidad de estudiar un poquito más, sabemos que la Reforma no se dio solamente en un solo lugar, sino que se dio en diferentes partes de Europa, en Francia, en Inglaterra, se dio en Alemania, como ya he mencionado, en Suiza, por diferentes líderes, ¿verdad?, religiosos de esa época, que ya estaban también con esa espinita de que la iglesia se había vuelto una iglesia muy distante del mundo, de la gente, una iglesia muy distante de los problemas que estaban pasando en el día a día. Y la iglesia se había vuelto una iglesia del Estado, de los poderosos, de la gente culta, y eso ha llevado, ¿verdad? Eso llevó a muchos de estos reformadores y reformadoras a llevar un mensaje de cambio y de transformación. En esta tarde, el compañero pastor Julio Vargas estará con nosotros para hablar un poco de la reforma, pero hablarnos desde la perspectiva de la música. Porque si bien es cierto que el sacerdote Martín Lutero trabajó con postulados teológicos y bíblicos,
también Martín Lutero utilizó la música para traer su mensaje reformador y de cambio. Es por eso que quiero dejar entonces un espacio para que el pastor Julio nos hable de esa historia y de ese trasfondo de la reforma y la música desde el punto de vista de Martín Lutero. Muchas gracias, pastor. Como bien dice el pastor, la reforma protestante tiene que ver mucho con la música. Y a mi entender, dos movimientos cristianos no hubiesen sido efectivos si no hubiesen descansado en la música: la reforma protestante y el metodismo. ¿Okay? Sin embargo, contrario a Carlos Wesley, que tenía el apoyo de su hermano, Martín Lutero tuvo sus opositores. Y Andreas Karlstadt y Thomas Münster, que eran también reformadores alemanes, conservadores, opinaban que las imágenes artísticas y la música eclesiástica eran malas. Así que Lutero tiene que bregar con un monopolio musical que la Iglesia Católica tenía. El mundo musical religioso de Martín Lutero estaba controlado por la Iglesia Católica Romana. Y antes de 1517 esto era así. La participación del laicado era mínima. Y el repertorio musical que se escuchaba en las iglesias consistía en cantos llanos, lo que se conoce como cantos gregorianos, por el Papa Gregorio, que fue quien lo popularizó. Y era interpretado por monjes y en latín. O sea, esto era bien exclusivo. ¿Okay? El idioma vernáculo de cada país era utilizado, pero era utilizado para contar historias bíblicas en obras de teatro, no en la iglesia. Así que de esta manera, Martín Lutero tiene que lidiar cómo hacer que el pueblo cante. ¿Okay? Lutero rompió con esto y transformó la vida musical cristiana. Para él la música cristiana no era solo para sacerdotes y laicos, y coros escogidos, sino que estaba, y cito, al lado de la teología. Y para él la música era un regalo de Dios. Por tanto, él decía, tiene que estar accesible a todo el mundo. Así que Lutero sustituye el latín por el alemán cotidiano. Y ese estilo se convirtió en una parte clave de la identidad de sus seguidores, que le llaman protestantes. Pastor, eso que estás planteando en esta primera, ¿verdad? Estas primeras palabras, es parte de lo que es la médula, ¿verdad? De la reforma. Porque si bien es cierto que la Iglesia Católica en ese momento histórico, ¿verdad?, se alejó del pueblo, se alejó de la gente, en el sentido de que, ¿verdad?, a los que no entendían el latín, a los que eran pobres o tal vez que no tenían, ¿verdad?, la capacidad para educarse, pues no podían entender el culto, los ritos, la ceremonia y mucho menos la música. Y entonces Martín Lutero, al cantar en el idioma del pueblo, hace accesible el mensaje, ¿verdad?, bíblico, el mensaje cristiano, lo hace accesible a las personas que no tenían esa educación, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo bien importante. Cosa que pasó también 200 años después con la Iglesia de Inglaterra y el movimiento metodista, ¿verdad? Así que estas situaciones de que la institución de la Iglesia de momento se aleje de la realidad del pueblo, ¿verdad?, del contexto, es algo que pasó muchas veces en la historia y de lo que tenemos que tener, ¿verdad?, cuidado y estar alerta de no repetir, ¿verdad? Porque realmente Jesús vino para llegar a la gente, a todas las personas, no solamente un grupito. Claro, y esto lo vamos a ver con los Wesley, y lo vamos a ver después en el siglo XIX. Esto es cíclico. Sí. Esto es cíclico. Para poder llegar al pueblo en su idioma, él usó una técnica que incluso vemos en algunos salmos, que es la de usar tonadas conocidas. Y aquí vamos a uno de los meollos, esto se llama de la cultura popular, ¿verdad? Se dice que Martín Lutero y Carlos y también los Wesley, 200 años después, utilizaron tonadas de tabernas para que la gente cantara lo que ellos habían escrito, porque si estaban en las tabernas ya conocían las tonadas. Así que vamos a desmitificar esto. Se ha dicho que Lutero, al igual que Carlos Wesley, usó canciones de taberna. Esto, los estudiosos no están de acuerdo con esta teoría, y lo voy a explicar.
Aquí yo no tengo cómo escribir, pero la confusión viene de algo que se llama bar form. Bar de barra, form de forma. Que en la literatura y en la música de la Alemania de la Edad Media era una forma de poema de 3 o más estrofas. Cada estrofa se dividía en 2 secciones, llamadas sección A. O sea, habían 2 secciones A, había una sección B, y usualmente la cuarta era otra vez sección A. De ahí viene la forma común de AABA, ABBA. Y de ahí también viene el nombre del grupo ABBA. El nombre del grupo ABBA viene de esa construcción que es popular, una construcción poética. Ahora bien, el término bar form se le conoce porque, déjeme cómo le explico, era el nombre de esa construcción alemana. Claro, cuando entonces empiezan a hablar del bar form, en la forma bar en alemán, se cree que venía de las barras. Entonces viene esa confusión. Cuando Juan Wesley, y aquí me estoy yendo un poquito del tema, adaptó muchos de los poemas de su hermano Carlos. Lo hizo a tonadas folclóricas, sacras y seculares, incluso melodías de ópera. Pero él se cercioró que usaran melodías de altos estándares y bien finas. Usualmente eso no ocurre en lo que usted escucha en la barra. Así que hasta ahora no hay pruebas de que usaran ni Martín Lutero ni los Wesley, que usaran canciones de taberna. Igual pasaría con Lutero, porque para ellos la intención de que sobre todo canten espiritualmente era sumamente importante. Ellos no hubiesen permitido que las canciones de taberna hubiesen sido trasfondo de los himnos que ellos escribieron. Así que, pero también hay que entender que la música en la época de Lutero no hay mucha distinción entre lo que es sacro y secular. No es como hoy en día. Claro. Lutero tomó prestadas melodías que no eran normalmente usadas en la adoración para el canto congregacional. Eso es cierto. Al menos se conocen 4 fuentes de melodías usadas en el repertorio congregacional que siguen a la reforma luterana. Porque, por ejemplo, miren, muchos himnos ya existían, a pesar de que no eran cantados en la misa. ¿Sí? Pero sí eran cantados en los peregrinajes religiosos y en otros eventos fuera de la liturgia. O sea que sí eran cantos cristianos, pero no eran aptos para la misa. ¿Okay? Sí hay otra fuente que usaban melodías de los cantos llanos, los cantos gregorianos, que originalmente eran en latín, pero que los reformadores lo tradujeron al alemán y lo modificaron un poquito para que los cantantes no profesionales cantaran. Porque recuerden, lo que cantaban en la misa eran los monjes profesionales. Y el pueblo tenía que adaptarse. Otra fuente de la reforma luterana era crear melodías sencillas que pudieran ser usadas en el canto congregacional. Y de ahí es que viene una de las más conocidas. Sencillo, nada rebuscado. Sí, pero eso lo hiciste sencillo, pero al principio de la ventana, la manera en que, ¿verdad?, tocaste el piano parecía ahí, ¿verdad?, bien clásico, bien clásico. Sí, yo ahí lo hice con el estilo de 200 años después, el estilito de Johann Sebastian Bach, que era luterano, y ahorita voy a hablar un poquito de él. Y la cuarta fuente que los reformadores luteranos utilizaron era melodías de canciones no litúrgicas. Y se sabe que usó melodías de canciones románticas. Incluso se sabe que cuando eran canciones que eran utilizadas en las tabernas, Lutero no las permitió. ¿Okay? Entonces, al final de 1523, incluso Martín Lutero le solicita a su amigo reformador George Spalatin que tradujera algunos de los salmos, pero le hace esta salvedad, le dice: quiero que evites
palabras nuevas o el lenguaje usado en la corte. Para que el pueblo entienda y pueda cantar, solamente se deben usar las palabras más simples y comunes. Deben ser puras y aptas. Y más aún, el sentido debe ser claro y lo más fiel al salmo posible. Pastor, tú y yo que hemos estudiado en el seminario evangélico y que hemos agarrado, hemos tomado la clase de homilética, que es el arte de la predicación, ¿verdad? O la oratoria desde la perspectiva de la fe. Eso es bien importante. Y aunque estamos hablando de la música, pero el uno compartir un mensaje, hablando palabras que la gente no entiende, palabras rebuscadas, palabras de diccionario, de no sé cuánto, ¿verdad? Pero muchas veces uno le está hablando a gente que no va a entender, o muy pocos. Y yo creo que eso es algo que en sí es revolucionario, o sea, es algo radical lo que está proponiendo, dándole la importancia a la gente, que todo el mundo pueda entender el mensaje, ¿verdad? Que todo el mundo, y yo creo que también eso es algo importante para nosotros como pastores y pastoras que estamos predicando y que muchas veces, ¿verdad? Decimos conceptos, palabras, elementos que no están mal, porque hay que enseñar y hay que traer información nueva, pero tenemos que tener cuidado, que en nuestra congregación pues tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos ancianos y ancianas, tenemos gente de todas las estratas sociales, de diferentes, ¿verdad? Espectros de la academia y de la educación, y hay que tener esa sensibilidad de hablar para que la gente entienda, o cantar y que la gente entienda. Claro, y él llevó, mira, ese sentir de hacerlo accesible al pueblo, él lo llevó no solamente a la música, sino a todo. Miren, su interés por elevar la lengua germánica no solo lo limitó a él a lo que se cantaba. Cuando él estaba ejerciendo el ministerio, ya se sabía, ¿verdad? Había unas traducciones alemanas del Nuevo Testamento, ya existían, pero todas esas traducciones alemanas estaban basadas en la Vulgata latina y había muchos errores. Así que Lutero se dedicó a traducir el Nuevo Testamento al alemán. Y usted dirá, bueno, pues está bien, eso es una obra loable. Pero, ¿qué pasa? En aquella época el alemán no era como hoy en día. Había alrededor de 300 dialectos del alemán. Y él supo crear una traducción del Nuevo Testamento que agrupara casi 300 dialectos alemanes para poder hacer esto accesible al pueblo. Al hacer esto, básicamente el lenguaje germánico hoy en día se lo deben a la traducción de Lutero de la Biblia. O sea, es interesante, ¿verdad? Cómo eso se convierte incluso en cómo forma la lengua de un pueblo. ¿Sí? Wow. Y Lutero, al hacer todo esto, se convierte en parte de lo que es la música de protesta. Y esto ha existido toda la vida. Yo no sé, Jorge, ¿verdad? A lo mejor tú sabes cuál es el texto, porque yo, citando textos, soy un poquito flojito. Hay un texto que dice que había una campaña política a favor de David y en contra de Saúl. Uh-huh. Había un cántico que decía, David mató a 1000. No. Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Eso era un slogan político. Sí. Y la música de protesta siempre ha existido. Y cuando vemos lo que Martín Lutero hizo, miren, la reforma musical luterana, esa música nueva que él estaba haciendo se propagaba de ciudad en ciudad antes que las autoridades católicas pudieran silenciarla. Y para que esto fuera exitoso, la imprenta. Hablamos de la imprenta para la cuestión de la Biblia, pero él también pudo duplicar los himnos. Los himnos de Lutero se vendían como panfletos y eran enseñados en ciudades por cantantes itinerantes que muchas veces, cuando Lutero u otros reformadores llegaban a la ciudad, ya la gente sabía la teología que ellos venían por los cánticos. ¿Okay? Uh-huh. En Magdeburgo, la entonación de los cánticos de Lutero, ¿okay?, logró convertir a la ciudad antes que Lutero llegara. ¿Okay?
Así que muy pronto los himnos luteranos salieron de Sajonia, que era realmente donde Lutero vivió, y se cantaban en áreas mayormente católicas, ¿okay? Y luego se tradujeron al inglés. Y los himnos luteranos resonaron en toda Europa, en solidaridad con aliados desconocidos. Y cuando vemos esto, lo vemos como a través de la historia lo utilizaron para muchas cosas. Mira, por ejemplo, su música siguió revolucionando las masas, reformando la iglesia y enfureciendo a la iglesia católica romana. Las tropas protestantes cantaron los himnos luteranos mientras marchaban en la guerra de los 30 años del siglo XVII. Entonces, compositores protestantes como Johann Sebastian Bach, que ese es el más grande que hay, no, realmente ese es non plus ultra, hace una cantata semanal. Y las cantatas del Sundip no son 4 acordes, ¿ok? Pero Johann Sebastian Bach cogió Castillo Fuerte en Nuestro Dios y lo elaboró en una cantata de 30 minutos. ¿Okay? Félix Mendelssohn, que es uno de los autores de una de las 2 marchas nupciales que cantamos muchas veces, ¿no? Félix Mendelssohn agregó Castillo Fuerte a su quinta sinfonía, la que él le llamó la Reforma. Los himnos luteranos han sido inclusive incluidos en los himnarios católicos. Eso es interesante. Y para el escritor del romanticismo alemán, Heinrich Heine, Castillo Fuerte fue nada menos, y él dice que es la marsellesa de la Reforma. Sabemos que la marsellesa, ¿verdad?, es el himno de la Revolución Francesa. Ahora, como todo en la vida, pastor, hay gente que usa esto para sus fines y sus agendas, ¿ok? Y, por ejemplo, Richard Wagner, que es el autor de la otra marcha nupcial, usamos 2 marchas nupciales, ¿verdad?, la de entrada y la de salida. Richard Wagner utilizó el himno Castillo Fuerte en una pieza que celebraba la victoria prusiana contra Francia, ¿okay? Y más tarde los nazis las usaron, justificaron el terror haciendo mal uso de la referencia bíblica de Lutero, cuando dice en el himno, en la versión original, el antiguo enemigo malvado. Y ellos utilizaron eso para justificar el terror. Interesante cómo ese himno que lo cantamos tanto y que es una de las piezas, ¿verdad?, una de esas joyas musicales para la iglesia, pues no solamente es protesta para un grupo de personas, pero también es afirmación para otro que quiere hacer daño y que tiene agendas ocultas. En ese himno que leí hace muy poco, que estaba basado en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, las tribulaciones, ¿verdad? Él tomó ese salmo, como quien dice, ¿verdad?, y escribió el himno Castillo Fuerte. Podemos ver que ese himno también fue un himno de protesta, pastor, porque él dice, acósanos Satán, por lo menos en la traducción de ahora que tenemos hoy día, con furia y con afán, acósanos Satán. Y en ese momento en que está escribiendo eso, él está recibiendo una persecución bien fuerte de la Iglesia Católica, ¿no? Una persecución bien fuerte, y él está comparando, como quien dice, a la iglesia o los que los persiguen con Satán, ¿verdad?, que lo están acosando, que lo están persiguiendo. Así que en ese sentido él usa esa analogía que también la vemos en el Apocalipsis, sí, ¿verdad? Decir que ese simbolismo. Con lo que estábamos hablando en la clase el uso de la palabra Satán para todo lo que es malo, a veces son instituciones, ¿verdad? Pero tú tienes mucha razón. Sí, que él está hablando en este caso de aquellos que lo están persiguiendo, ¿verdad? Que es la gente de poder dentro de la iglesia católica. Si estamos hablando de Lutero y la música, tuvo que haber tenido una formación musical, ¿no, Lutero? Sí, Lutero tuvo que... Se cree que él, digo se cree porque también hay muchas cosas que no se saben, que tocaba el laúd, ¿verdad?, que es un precursor de la guitarra. Sí. Como todo monje, posiblemente sabía los rudimentos de
de lo que es este instrumento que en aquella época todavía era muy diferente a lo que es el piano. Incluso en la época de Bach, los teclados estaban por tonalidades, y no necesariamente tú podías tocar en un mismo teclado en cualquier tono. Así que en la época de él posiblemente había algo, un precursor de lo que es el teclado, a lo mejor él sabía algo, pero sí se sabe los instrumentos de cuerda, de goropa, que podía haber tocar el laúd. Tiene que haber sido músico porque conocía los cantos. Sí, sí. Okay. Y para él la música también era una herramienta para enseñar el mensaje, porque él sabía que la predicación era importante, ¿ok? Pero él decía, si la gente escucha las predicaciones desde el púlpito, y luego esa gente es reforzada por la lectura de las escrituras y el catecismo, eso está bien, pero si se reforzaba aún con el canto congregacional, mucho mejor. Y o sea, que él sabía, y eso también nos pasa hoy en día, ¿verdad, pastor? Que muchas veces, ¿verdad? Esto es bien triste, casi nunca la gente se va a acordar de lo que predicamos, algunas cosas, a menos que uno no le ponga una ilustración súper fuera de este mundo, o incluyas música. Y casi siempre la música es lo que se le queda a la gente. Así es. Pastor, estamos hablando que Lutero utilizaba entonces la música para traer su reforma en el sentido de sus nuevas enseñanzas, su nueva manera de entender lo que eran los postulados bíblicos y teológicos, ¿verdad? De la reforma. Uno, por ejemplo, pues puede mencionar la salvación por la fe, ¿no? La justificación por la fe, debo decir, y esos temas que estaban, que eran parte de la reforma, pues los plasmaba en los himnos. Así que usaban los himnos para promulgar y para promover, ¿verdad?, ese nuevo pensamiento. Es bien difícil nosotros ponernos en el lugar ahora mismo porque pues han pasado, qué sé yo, ¿verdad?, 503 años de la reforma de Lutero, 503 años, y es difícil ponernos en sus zapatos, pero él estaba rompiendo con miles de años, cientos de años, debo decir, cientos de años de un pensamiento de católica apostólico romano, ¿verdad?, que había dominado lo que es la religiosidad, y él trae un mensaje nuevo, ¿verdad?, que él entendía que era más cercano al Evangelio de Jesucristo y toda la cosa. No se le hizo fácil, pero usó una de las herramientas pues, más poderosas, que es la música, ¿verdad? Y hemos visto cómo... Y la imprenta. Y la imprenta, sí. Eso es algo, pastor, que hay que recalcar, sobre todo hoy en día. Él usó la tecnología. La tecnología, eso iba a comentar porque cuando él puso las 95 tesis en la puerta de la capilla de Gutenberg, la imprenta recién se había, ¿verdad?, formado, se había fabricado, ¿verdad?, la tecnología de la imprenta. Así que él aprovechó y después él duplicó esas 95 tesis que corrieron por toda Alemania y hasta llegaron a otros lugares, y eso dio paso, ¿verdad?, a que hubieran otras reformas también. Así que él usa tecnología y nosotros estamos usando la tecnología hoy día, ¿verdad?, para llegar a sus hogares. Así que cuando se usa para fines que entendemos que son buenos, pues sabemos que Dios respalda todo eso. Pero que iba a comentar que la música es una herramienta poderosa, ¿verdad?, y que las melodías y los ritmos musicales pues pueden servir también, ¿verdad?, para llegar a otro tipo de público o tipo de personas que tal vez siente que hay una música que no los representa, ¿verdad?, que hay una música que no le es familiar, no le gusta o no es afín, y entonces se puede cantar en un ritmo o con una melodía que le llegue a las personas o que, ¿verdad?, que sea atractivo para compartirle, ¿verdad?, pues el mensaje. Así que yo creo que nosotros en estos tiempos, por ejemplo, podemos escuchar un himno como "Oh tu fidelidad", ¿verdad? El himno "Oh tu fidelidad", tal y como está en nuestro himnario clásico, lo podemos escuchar de una manera, ¿verdad?, así al piano clásico, pero hemos escuchado otras personas que lo usan con otras melodías, con otros ritmos,
para llegar a un público tal vez más joven, más contemporáneo, que le guste este tipo de música? Pastor, no sé si nos pueda mostrar un momentito cómo se tocaría el himno Grande es tu fidelidad, que es el número 30 en nuestro himnario. ¿Cómo se tocaría tal y como está ahí en el himnario? Bueno, pastor, sabe que la cultura de los himnarios es bien interesante porque casi nunca nos dice cómo tocar algo. Sino, bueno, sí nos dice las notas, pero sí, no nos dice usualmente el tiempo, ni el ritmo, y pues muchas veces tenemos que inferir. En este caso esto es un himno de 1923, es un 3x4, así que es como un vals, y considerando que eso sería entonces para la iglesia, pues tampoco podemos cantarlo como un vals de salón, porque no lo era. Pero vamos a aprender en mi piano, que no lo tengo. Wow. Vamos a esperar que la reforma de la tecnología me prenda el piano. Muy bien. Aquí estamos en vivo. Grande es tu fidelidad, pues esta sería una forma tradicional de tocarla. Una estrofa, sí. La verdad que esa melodía está preciosa y hermosa. Ahora, sin embargo, nosotros en la iglesia pues tenemos un grupo de jóvenes, tenemos una juventud que también le gusta otro ritmo, ¿verdad? Otro ritmo tipo rock. Y es que nosotros pues hemos hecho entonces una versión rockeada, por decirlo así, con nuestros jóvenes del himno Grande es tu fidelidad, para renovar, ¿verdad?, lo que es esa melodía y hacerla también para el gusto de esa generación que le gusta el rock, que le gusta un poquito más la batería y la guitarra eléctrica. Así que disfruten de esta breve interpretación del himno O tu fidelidad con nuestros jóvenes de la iglesia. Perdón. Grande es tu fidelidad. 1, 2, 3, 4. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel.
fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. ¿Qué te pareció, pastor? A mí me gusta. ¿Qué te pareció esa versión? Yo estaba rockeando aquí, lo que la gente no me estaba viendo. Muy bien, o sea, realmente, mira, hasta el mismo Castillo Fuerte fue evolucionando en su letra a medida que pasó ciertos puntos en la historia, en diferentes revoluciones sociales y políticas de Europa, lo seguían utilizando y le añadían letras y quizás pues, el ritmo cambiaba, pero en ocasiones, ¿verdad? Esto es la manera que le llega estos cánticos, estos himnos a la generación nueva. Así que... Yo sé que hay muchas personas que son bastante puristas, ¿no? Que les gusta el himno puro, ¿verdad? Con la melodía, con la métrica, con las notas tal y como se hicieron al principio, y no hay problema con eso. Pero sin embargo, uno puede pensar que tal vez a través de estos ritmos y estas melodías contemporáneas, pues los jóvenes y los niños y esta generación pues puede abrazar los himnos que tal vez de otra manera no las abrazaría, ¿verdad? Que tal vez de otras maneras pues no la abrazaría. Así que yo pienso que es una buena forma de también llegar a esa generación, y queremos darle las gracias a los hermanos y las hermanas que nos están comentando, que están escribiendo en la página, ¿verdad? de esta charla, de esta ventana especial de Hablemos de la Reforma y la Música, y queremos pues saludar al hermano José Sánchez Cheo, nuestro hermano Cheo, de la Iglesia Metodista de Puerto Nuevo, que está conectado, que siempre le encanta estar viendo estas ventanas especiales, porque como dice él mismo, siempre se aprende, y son fechas memorables que la Iglesia no puede pasar por alto, son fechas importantes en la historia de la Iglesia, y nosotros tenemos un compromiso, ¿verdad?, con formar hombres y mujeres y discipularlos en lo que es la historia y la tradición de la Iglesia. Así que gracias a nuestro hermano Cheo y a todas las hermanas y hermanos de la Iglesia que están comentando, como la hermana Blanca, que expresó que ese fue su himno favorito, grande es tu fidelidad, la hermana Mercedita Acevedo y todos los hermanos que estamos saludando, ¿verdad? Y queremos que compartan sus comentarios y que compartan también o hagan preguntas también para el pastor por aquí. Me estabas diciendo también, Pastor Julio, que a nivel musical también han ocurrido otras reformas también a lo largo, ¿verdad?, de la historia, y a partir de ese momento del siglo XVI, de la reforma luterana, la reforma protestante, han ocurrido también otras reformas. Claro que sí. Un comentario a lo que dijiste ahorita. Es bien importante que se celebre este día, porque tú celebras tu cumpleaños, yo también, ¿verdad? Yo solamente puedo reconocer que hay una religión aquí en nuestro país que no celebra los cumpleaños, pero los demás lo celebramos. Claro. Y aunque decimos que el cumpleaños de la iglesia es con Pentecostés, pero el cumpleaños de la iglesia protestante así es esto. Entonces, hay iglesias, denominaciones que este día pasa por debajo del radar, y yo creo que esto es muy importante que rescatemos la reforma. Yo admito, ¿verdad? Yo no soy un experto en Lutero. Aquí los expertos son mis hermanos y mi hermana de la iglesia luterana que dominan esto, pero algo que podemos entender es la importancia que tiene para nosotros. Y damos gloria y honra a Dios por arreglos como el que hicieron ustedes de ese himno, pero siempre es bueno que la iglesia esté expuesta a las versiones originales. Porque acuérdate que Juan Wesley, en uno de los postulados de él sobre cantar, dice, canten esto como va, y después canten otras cosas. Y eso es lo que quiere decir, si lo adaptamos a esto, es que cantar un himno como ustedes hicieron ahí está espectacular.
siempre y cuando la iglesia sea expuesta también a ver cómo es original. Y así aprendemos muchísimo. Porque cuando uno oye Castillo Fuerte en su manera original, dice, wow, esto es así. O cuando oyes Tenemos Esperanza, que es un tango, y lo oyes como va, tú dices, wow. Y te pones en los zapatos del autor o la autora, pues ya no ves el himno de la misma manera. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo, pastor. Hay que no solamente exponerlos al himno con nuevos ritmos, pero también con su forma original. Exacto. Para que vengan, ¿verdad? De dónde viene, su dinámica, sus movimientos rítmicos y toda la cosa, que es importante. Y mira, la música eclesiástica ha tenido muchas reformas. En el plano de la iglesia protestante, que me voy a mantener ahí porque la iglesia católica también tuvo muchas reformas, o sea, empezando con el Requiem, que era la misa para los muertos, que era algo sencillo, era algo light. Vino Beethoven en los 1800 e hizo una misa solemnis que dura como 3 horas. O sea, estamos hablando que la Iglesia Católica sí ha tenido su reforma, pero eso lo hablamos otro día. Otras reformas musicales que afectaron positivamente al protestantismo latinoamericano. Mira, por ejemplo, el protestantismo clásico liberal es el que llega a esta parte del mundo, ¿okay? Y es el que llega a las colonias. En las colonias, aunque eran españolas, sí hubo presencia protestante, poca, pero hubo. Ahora, el protestantismo que llega aquí a Puerto Rico, a finales del siglo XIX, esos son son representativos de los misioneros de iglesias protestantes, que aunque eran norteamericanos, pero eran ejemplo vivo de lo que era el protestantismo europeo. Y eran promotores de la Biblia, de sociedades bíblicas, y de ahí es que vienen los presbiterianos, los episcopales, los anglicanos, los luteranos, los metodistas y los menonitas. Esos son los que llegan aquí, y los congregacionales también. Y ellos tenían una música solemne, himnos de alto contenido teológico, que son los que muchas veces estamos cantando de esa época, acompañados de órganos, pianos y coros de voces. Hasta cierto punto, eso que nos llega a finales del siglo XIX es como volver atrás. En cuestión, era algo más sencillo y solamente algunos podían tocar el órgano. Ahora, las tradiciones evangélicas, misionales y pentecostales, eso es lo que viene un poquito después, ¿okay? En las primeras 4 décadas del siglo XX. Esas primeras 4 décadas es la que surgen los avivamientos, las campañas evangelísticas de Billy Graham. Y aquí tengo que hacer un alto, porque en la década del 30, cuando el mundo se estaba sumiendo en la cuestión económica, todas las denominaciones tuvieron un avivamiento. Pero sin embargo, la Iglesia Discípulos de Cristo, de la cual yo me formé, tuvo un gran avivamiento en el año 33. Y eso le permitió a la Iglesia Discípulos de Cristo ser la primera en Puerto Rico en declararse en un ELA. No se independizó, pero tenía un Estado Libre Asociado. Y el avivamiento les tocó a ellos, sobre todo en la música y también en la educación. Pero en la música, a tal punto que ellos comenzaron a escribir sus cánticos y ya no usar el órgano, usaban la guitarra, el cuatro y el güiro. O sea, eso fue en el 33. O sea que esas primeras 4 décadas, ahí vemos otro protestantismo latinoamericano que ya no es tan rígido como el primero, es más espontáneo. Hay una alabanza alegre, hay movida, están los cantos populares cristianos que no son tan teológicos como los anteriores. Comienza un proceso de latinoamericanización de la música cristiana. Ahí es que vemos que empiezan el cuatro a entrar en las iglesias, la conga en algunas iglesias, el güiro. Y la tercera fase... Y eso fue, perdóname, eso fue con ese avivamiento del 33 que mencionaste. Bueno, en el caso de la iglesia Discípulos de Cristo. Ok. Que eso corresponde al 33. Pero en esa misma época, todas las iglesias se sabe que tuvieron sus avivamientos. Porque cuando hay más escasez, se busca más de Dios. Claro. ¿Verdad que sí? Sí es, sí. Así que, pero
en honor a la verdad, quizás la iglesia de discípulos es la que más lo experimentó y la que más lo puso a prueba, porque todavía en esa época todas las demás denominaciones estaban atadas a Estados Unidos. Pero ahí es que ellos dicen, no, somos iglesia discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y tienen o sea, se crea autonomía, esa es la palabra, autonomía. La tercera fase es la que estamos viviendo ahora, que es la que surgen las nuevas denominaciones de perfil carismático, lo que llaman neopentecostal, que siguen siendo protestantes, pero usualmente utilizan la palabra evangélico, que es la misma vaina, ¿verdad? Pero el evangélico es un poquito menos intimidante. Estas iglesias, como sabemos, tienen una oferta litúrgica más emotiva, menos racional. Los cánticos y adoración son entusiastas, son bien contemporáneos e incluyen expresiones corporales, mímica, danza, teatro, y eso, ¿verdad? Tú sabes de eso. La modernización de la música comienza en esa época, y eso lo vemos con Richie Ray y Bobby Cruz, ¿verdad? Que lo comienzan a hacer, y la iglesia, muchas decían, no, esto no. Los instrumentos modernos empiezan a meterse en la iglesia, ya no es el órgano y el piano, ahora los teclados, la guitarra eléctrica, la batería, ¿ok? Empiezan a cantar lo que se escucha en la radio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? También empiezan unos movimientos bien interesantes, a mi entender, pastor, el movimiento de alabanza y adoración, que comenzó cerca del año 89. Ahí está Juan Carlos Alvarado, Danilo Montero, Marcos Witt. Ese movimiento fue una reforma, porque puso al pueblo a cantar otra vez. Fíjate, pero ese movimiento yo creo que también viene como producto de algo que estaba pasando en Estados Unidos también, porque en Estados Unidos a finales de los 70, principios de los 80, también comenzó un avivamiento o una reforma, por decirlo así, en la música, praise and worship, y yo creo que de alguna manera, ¿verdad? Se traspasa eso a Latinoamérica, ¿verdad? Con Marcos Witt y con todas estas personas, pero ya en Estados Unidos había como un movimiento de praise and worship, como llaman, y hay unas empresas de discos, Integrity Music, Osana Music, y cosas así que también cantaban, y que exactamente, que ese era el distintivo, que cantaba la gente. Todos estos himnos, tú cantaste ahorita 3 estrofas, ¿verdad? Castillo Fuerte tiene 4, creo, 4 o 5. Pero estos movimientos modernos, que también acuérdate, los coritos pentecostales son cortos. Esa es otra parte de la historia también que habrá que estudiar. Pero estos movimientos modernos pusieron a la gente a cantar otra vez, porque eran cánticos contemporáneos, cortos y bien pegajosos. El movimiento de alabanza y adoración, también el mismo movimiento tuvo su evolución, porque al principio eran cánticos con un solo fin, pero después empezaron a tener cánticos que se podían usar para el momento de la comunión, con el tema de la comunión. Tenían otros cánticos de ofertorio, de ofrenda, de misiones, o sea, se fueron diversificando. También pues sabemos del movimiento de Hillsong, que es bastante contemporáneo, sí, con la alabanza y adoración. Así es. Pastor, mencionaste hace un ratito la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, ¿verdad? Que tuvo un especial episodio en la historia en el año 1933, que tuvo un avivamiento y que eso ayudó mucho a que escribieran su música y se propagara, ¿verdad?, la música en la iglesia, y especialmente con instrumentos y con melodías tal vez de aquí, puertorriqueñas. Y precisamente pues queremos escuchar un himno que también nos gusta mucho cantarlo aquí en la iglesia. Es el himno Grande Gozo hay en mi alma hoy. Y yo quiero que primero el pastor Julio lo toque según como está aquí en el himnario. Según como está aquí, exactamente. Y luego vamos a ver un video de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo
del norte de Orlando, donde tenemos una amiga y hermana que está perseverando allá, y ella con mucho gusto nos facilitó un extracto de uno de sus cultos donde cantaron este mismo himno, Grande gozo hay en mi alma hoy, pero también con un ritmo moderno, por decirlo así. Como está escrito ahí, es una marcha bien cuadrada. Muy bien, pues escuchemos ahora la versión de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo del norte de Orlando, Florida, nuestra hermana Vicky Ruiz, cantando el himno Grande gozo hay en mi alma hoy. Gloria a Jesús. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz ella gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, pasó todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, pasó todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy,
aquellos rockeros y rockeras, estoy seguro que se están gozando. Aquellos rockeros y rockeras, imagino que están gozándose con esa versión de ese himno ahí a todo dar con la guitarra, la batería y el bajo. Y esa hermosa voz de nuestra querida hermana y amiga Vicky Ruiz, a quien le enviamos un saludo, a su esposo Abimael también, y al pastor de la iglesia Discípulo de Cristo del norte de Orlando, la iglesia hispana Discípulo de Cristo, Héctor Santiago, que le damos las gracias por permitirnos, ¿verdad?, usar este video de su canal de YouTube para enriquecer esta experiencia, esta ventana de reforma y música. Así que gracias, porque ahí tenemos un ejemplo, pastor, de cómo un himno, ¿verdad?, de los tradicionales nuestros, pues se le pone ese ritmo de rock, ¿verdad?, para también cantarlo y hacerlo atractivo para la nueva generación, o también para los que crecieron también con la música de rock. Y también se puede hacer con otros estilos, ¿verdad? No, es verdad que los ejemplos que hemos dado hoy tiran más a rock, pero claro, sabemos que esto también se ha hecho con ritmos de salsa, merengue. Pastor, yo quiero compartir contigo ¿sí?, un himno que está en nuestro himnario, que viene del avivamiento del 33 de la Iglesia Discípulos. Interesante porque está en nuestro himnario metodista. Está escrito en el año 34. Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio, donde los himnos eran con piano u órgano, tranquilos, y de momento viene don Ramón Moncho Díaz en el año 34 y le da por escribir un paso doble. Esto tiene que haber parado marcapasos, en aquella época no había marcapasos, pero tuvo que haberle acortado la vida 2 o 3. Pero miren esto, es el himno número 341 de nuestro himnario metodista, se llama Doquier haya almas reunidas. Esto sí viene del avivamiento del 33. Dice: Eso sí reformó la iglesia. Pero fíjate, estaba apelando a esa herencia española, Sí, yo sé. Frente, ¿verdad?, a la realidad que estaba viviendo Puerto Rico en ese año 74, ¿verdad?, que estaba, pues, ese momento bajo el dominio, ¿verdad?, de Estados Unidos, y cómo él retoma esos ritmos de españoles, ¿verdad?, para traer este precioso himno. Ese himno lo cantamos mucho aquí en la iglesia, lo hemos cantado. Amén, qué bueno. Pues mira, Julio, retomando un poco lo que nos ha estado compartiendo en esta tarde de noche acerca de la reforma, tenemos a un hombre, ¿verdad?, llamado Martín Lutero, que había sido formado en la Iglesia Católica. Sin embargo, se dio cuenta que la Iglesia Católica, desde su punto de vista, ¿verdad?, había perdido ese contacto con la gente común y corriente. Era una iglesia que estaba atendiendo solamente a las personas de dinero, la gente de poder, las altas esferas de la sociedad, la gente culta, y se había olvidado, ¿verdad?, de la gente común y corriente, pobre, tal vez la gente que no tenía estudios. También las prácticas que estaba llevando a cabo la iglesia como tal, como por ejemplo la venta de las indulgencias, que ese fue uno de los asuntos, ¿verdad?, también medulares en la Reforma Protestante, que tú tienes que pagar dinero a la iglesia, ¿verdad?, para que te dieran el perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces, eso fue un asunto que él tuvo que batallar mucho, porque no entendía cómo es que tú cobras para que tengas perdón, ¿verdad? Y también el asunto de la salvación por las obras, por la fe y por las obras.
donde él decía que cómo es que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que hacer cosas para lograr la salvación si ya Jesús lo hizo por nosotros. O sea, no es que nosotros tengamos que hacer cosas para alcanzar la salvación, sino lo que ya hizo Jesús por nosotros. Hay que aceptar eso por fe. Y yo creo que Martín Lutero pues tenía esa visión, ¿verdad? Que yo entiendo desde mi punto de vista que estaba inspirado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo para de alguna manera regresar a la verdad bíblica y a la verdad del Evangelio que Jesús nos modeló. Y él no quería irse de la Iglesia Católica. Es muy parecido a eso a Wesley, ¿verdad? A los hermanos Wesley, que no querían irse de su iglesia, en este caso de la iglesia anglicana. Pues Martín Lutero no quería irse de la Iglesia Católica, él quería reformarla, ¿verdad? Quería de alguna manera darle un nuevo entendimiento, como decía Pablo, ¿verdad? En Romanos 12:2. Y yo creo que eso es algo que tenemos, ¿verdad? Que abrazar de Martín Lutero, un hombre que se dio cuenta que algo no estaba muy bien y quería cambiar y reformarlo desde adentro, pero la historia, ¿verdad? No fue así, lo tuvieron que sacar de la iglesia, ¿no? Y entonces él formó lo que conocemos, ¿verdad? Como el movimiento luterano. Pero Julio, creo que es importante, como tú decías, él quería desde adentro traer esa renovación espiritual, esa renovación del pensamiento teológico y del quehacer también del cristiano y la cristiana. Y él lo quería hacer desde adentro. Y yo creo que eso es una buena enseñanza para nosotros también, ¿verdad? Que las cosas que a veces entendemos que no son del todo, por decirlo así, agradables a Dios, no debemos irnos corriendo y escapar y salir huyendo, sino luchar y traer alternativas y traer cambios y traer ideas y soluciones también, ¿verdad? Porque no todo puede ser crítica negativa, también hay que traer crítica constructiva para desde adentro hacer los cambios que sean necesarios para estos tiempos. Yo creo que en estos movimientos y en estas cosas que hemos visto a través de la historia, lo vimos con el metodismo, lo vimos con todas las denominaciones que de alguna u otra manera son respuestas a situaciones que están pasando en el contexto, pues debemos aprender que tenemos que poner los pies en la tierra, poner el oído en el suelo y darnos cuenta que el evangelio que tú y yo conocemos de Jesucristo es para este tiempo, para los problemas que están pasando en este tiempo, y tenemos que responder a ello, ¿verdad? Con fe, con acción y con una prédica que lleve sobre todo el amor de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo Martín Lutero fue que utilizó no solamente la imprenta, tecnología, sino que también usó la música, que en ese momento pues, y también hoy es una herramienta muy poderosa para esparcir el mensaje. Pastor. Es interesante que la Iglesia Católica después, muchos años después, hizo las paces con Lutero. Pero antes de hacer las paces con Lutero, en el Concilio Vaticano II, de 1962 por ahí, la Iglesia Católica hizo lo mismo que Lutero había hecho años antes, siglos antes. Le devuelve al pueblo la misa en su idioma. Así que eventualmente la Iglesia Católica tuvo que hacer lo que Lutero quiso hacer unos años antes. Y eso ha hecho que la Iglesia Católica pues, hoy en día tenga la misa en el idioma vernáculo de cada país. Que cuando usted entra a una iglesia católica a veces están cantando cánticos de nosotros acá. Así es. Coritos de nosotros, y nosotros estamos cantando Tú has venido a la orilla, cantamos Sois la semilla, cantamos Una espiga, son cánticos que vienen de la Iglesia Católica. Y Lutero supo bregar con la música a la misma vez de exaltar ese punto doctrinal del sacerdocio universal de los creyentes. Él decía, la música es de Dios, es buena, es lo más grande que hay, eso lo decía él. Y esto tiene que estar accesible para todo el mundo, no para que todo el mundo la escuche, sino que también participe de ella. Y yo quiero terminar, ¿tú quieres decir algo? No, que quería presentar un último video, para entonces que tú termines con una cita que yo sé que, ¿verdad? Que quieres compartir con nosotros.
que era un último video para que entonces tú tengas el cierre con una cita de Lutero y nos toques también Castillo Fuerte en jazz. En jazz. Vamos a escuchar el himno cuando la trompeta suene en aquel día final. Ese es un himno que por lo regular lo cantamos en una funeraria, ¿verdad? En cultos fúnebres. Está en nuestro himnario. Pastor, ¿cómo sería según está escrito en el himnario? Para luego escucharlo con los jóvenes, que aquí lo tocamos como si fuera una música country. Así que, cuéntanos. Es una marcha también. Escuchemos ahora la versión de nuestra juventud del himno cuando la trompeta suene. Cuando allá se pase lista. 1, 2, 3, ta, ta, ta. Trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Amén, amén. Gracias a nuestros jóvenes, eso era más o menos estilo country, de ese himno cuando allá se pase lista, que también le conocen como cuando la trompeta suene. Así que gracias a nuestros jóvenes. Yo quisiera dar las gracias a mi hermano Rafael Vázquez, hijo, en la batería, Carlos Boisén en la trompeta, Sebastián Boisén en la guitarra, Misael Rodríguez en el bajo, David Soto en la guitarra en el cántico anterior, Daniel Soto en el bajo en el cántico anterior también. Así que queremos darle las gracias a este grupo de jóvenes que dijeron presente para que esta ventana especial de la reforma y la música se pudiera dar y que ellos pudieran contribuir, ¿verdad?, con en este espacio. Pastor, ¿qué te pareció? Sentí el espíritu de Johnny Cash aquí. No, muy bien. Muchos de estos himnos que son así en marcha se prestan para ese ritmo, el ritmo de country, claro que sí. Pues yo quisiera terminar con una cita de Lutero, un parrafito, donde él habló de lo que era la música. Y en ese párrafo hay unas cuantas citas que usualmente se usan de él.
Y dice de esta manera: la música es un don justo y amoroso de Dios, el cual ha suscitado y movido al gozo de la predicación. San Agustín estaba turbado en su conciencia cada vez que se veía gozándose en la música y lo consideró pecaminoso. Si estuviera vivo hoy, estaría de acuerdo con nosotros. No entiendo a los cascarrabias que desprecian la música, ya que es un don de Dios. La música aleja al diablo y hace alegres a las personas, olvidando toda ira, impureza, arrogancia y otras cosas más. Luego de la teología, la música tiene el lugar más alto y el mayor honor. No cambiaría lo poco de música que sé por algo mayor. La experiencia nos muestra que, luego de la palabra de Dios, solamente la música merece ser elogiada como la profesora e institutriz del corazón humano. Sabemos que para los diablos la música es desagradable e intolerable. Mi corazón burbujea y rebosa en respuesta a la música, la cual me ha refrescado en tantas ocasiones y rescatado de nefastas plagas. Palabras poderosas, verdaderamente palabras poderosas, y que refleja que la música para él era sumamente importante y que la utilizó para llevar el mensaje reformador, mensaje de cambio y de renovación. Para hoy día, y especialmente para el pueblo llamado metodista, la música también es una herramienta poderosa para compartir nuestra doctrina, nuestras enseñanzas y sobre todo el mensaje de esperanza, de amor y de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, gracias por hablar con nosotros, por compartir esta información. Gracias a todo el pueblo que se ha reunido, que se ha conectado, a los hermanos que participaron de esta transmisión, las hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo allá del norte de Orlando, y a todos ustedes gracias porque hoy hemos hablado de un tema sumamente importante. Como decía el pastor Julio, el 31 de octubre celebra el nacimiento de la iglesia protestante. La iglesia protestante cuyo mensaje es: siempre hay que estar reformándose, siempre hay que estar renovándose, siempre hay que estar buscando maneras de hacer cosas nuevas para que el mensaje de Dios, el mensaje de la Biblia, el mensaje de esperanza y de amor llegue a todas las personas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pues voy a hacer una oración para cerrar este espacio. Voy a incluir las peticiones que se han compartido en la página de Facebook. Y no olviden que mañana miércoles estamos aquí a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube IMRPH. Nuestro canal de YouTube IMRPH. A las 11, usando la plataforma de Zoom para conectarnos con un grupo de hermanos. Vamos a estar celebrando nuestro culto de oración, nuestra ventana de oración de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Así que, hermanos y hermanas, le invitamos que se conecte con nosotros. El jueves estamos estudiando la palabra del Señor juntamente con la Iglesia Metodista de Puerta de Tierra. Las mujeres también tienen su estudio los jueves y también algunos viernes. Así que pendientes y siga orando por ese grupo de mujeres que está estudiando la Biblia. Y el domingo próximo fue un domingo especial, el domingo celebrando el ministerio pastoral aquí en nuestra iglesia, así que vamos a estar celebrando el ministerio pastoral y dándole gracias a ese grupo de hombres y mujeres, pastores y pastoras nuestras que están aquí en esta congregación, que nos han servido bien y que nos han servido también con amor. Así que a las 10:30 de la mañana por Facebook, nuestra transmisión del culto del domingo. Y si usted quiere estar aquí, recuerde que debe llamar a la oficina de la iglesia. Ya estamos en la segunda fase. Usted debe llamar para registrarse y para decir cuántas personas con su familia estarán acompañándole para estar aquí en el culto presencial. Recuerda que los espacios son limitados y usted debe escribir o llamar a la iglesia para que separemos su espacio. Amados y amadas, vamos a tener un momento de oración y cuando terminemos este momento de oración, el pastor Julio nos despide con una versión en jazz del himno Castillo Fuerte es nuestro Dios.
Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Tú eres el Dios de la música, el Dios creador de los ritmos, el Dios creador de las melodías, el Dios que le pone, Señor amado, ritmo a nuestras vidas. Ese eres tú. El Dios que usas los recursos, usas, Señor amado, lo que les has dado al ser humano para manifestar el mensaje, para compartir la enseñanza, para traer transformación. Gracias por esta ventana especial. Gracias, Padre amado, por este momento de aprendizaje, de enseñanza, de abrazar nuestra tradición, de abrazar, Señor, nuestra historia. Gracias por lo que hemos aprendido, Señor, hoy a través del pastor Julio Vargas, Señor amado, lo que él ha traído. Gracias, Señor, por todas las personas que han hecho esta ventana posible. Gracias porque la música, Señor, es una herramienta. La música, Señor, es una herramienta poderosa para llevar a la gente el mensaje, Señor, de que tú nos amas, de que tú eres fiel, de que tú eres el Dios de poder, el Dios de misericordia. En esta hora te presento todas las peticiones, Señor, que han sido mencionadas en esta transmisión. Señor, mira, hay familiares, hay amigos, hay amigas, hay personas batallando, Señor, con la enfermedad del COVID-19, Señor. En especial te presento a la hermana Diana de la Iglesia Metodista de Jehová Adonai en Guaynabo, Señor. Tú conoces su situación, tú conoces lo que está atravesando ella, Señor, en estos momentos. Te presentamos a todas las personas que están, Señor, sufriendo algún diagnóstico, Señor, difícil, adverso, Señor. Oh, Padre amado, los ponemos delante de ti, Jesús. Te presentamos las iglesias que se han conectado, las iglesias representadas, Señor amado, en los hermanos y las hermanas que se han conectado en esta noche. Te pido también que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor, que tú les llenes de sabiduría y que tú les llenes también, Señor, de conocimiento que nos edifica y que nos hace cada vez más, Señor, abrazar lo que somos, Señor, abrazar nuestra herencia protestante, nuestra herencia evangélica, nuestra herencia wesleyana, Señor amado. Gracias por las iglesias y por los hermanos. Bendice y suple a las personas en necesidad en esta hora. Danos fuerzas, renuévanos, Señor, y a tu pueblo Puerto Rico, que el próximo martes se lanzará a elegir un nuevo gobierno, Señor amado, nuevas personas a puestos electivos, Señor, igualmente en los Estados Unidos. Te presentamos todos estos procesos, Padre, para que tú nos ayudes a comprender, Señor, oh Padre amado, la importancia de ejercer ese derecho, la responsabilidad también que ello acarrea. Y, Señor amado, pensemos en nuestras generaciones y en nuestras futuras generaciones, Señor. Gracias, Padre. Danos sabiduría, danos entendimiento y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que la bendición del Dios Padre, Hijo y del Espíritu Santo sea con todo tu pueblo, ahora y por siempre. Amén, amén y amén. Castillo fuerte es nuestro Dios.